Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes del huracán Melissa, mirando a la tensión en Venezuela o a los mensajes por parte de los países de la OTAN tras este nuevo misil nuclear por parte de Rusia. Nosotros vamos a empezar mirando a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que lanzaba una crítica a China este martes mientras se jactaba del poder militar estadounidense. Dice que ningún enemigo soñará jamás con amenazar a la Armada de Estados Unidos, que no hay ninguna que se acerque ni siquiera de lejos. Dice además que algunos construyen barcos, pero nadie puede hacer lo que hace Estados Unidos, a lo que apuntaba Trump en un discurso a los militares a bordo del portaaviones US George Washington, que estaba desplegado en su puerto base japonés de Yokosuka. One thing was clear, that no enemy will ever even dream of threatening America's Navy. There's no Navy even close, not even close. You hear about some of them doing ships, but nobody can do what we do. Nobody has what we have. And we also have the best equipment that rides along in those ships. You see that nobody makes equipment like we do. Nobody makes the ammunition, the weapons, the missiles, the planes, none of it. And if they do, the American sailor stands ready to crush them and sink them and wreck them and blast them into oblivion, right? Precisamente pendientes de los mensajes de Trump y de sus críticas a China, hablando sobre la Armada estadounidense, no es lo único que decía el propio Donald Trump. Dice que ningún enemigo podrá acercarse. Dice que nadie fabrica equipos como Estados Unidos y que nadie fabrica municiones, armas, misiles o los aviones. Insiste en que Estados Unidos tiene una ventaja cualitativa sobre los demás países. A trade deal with the Prime Minister that is signed today, and private sector agreements that were signed moments ago will be increasing our commerce very, very much further. Japan's going to be investing $550 billion into the United States, and it's an amazing thing, and they're happy, and they're gonna love it. It's going to be really good. It's going to be a great. El presidente de Estados Unidos y el primer ministro japonés, que firmaban dos acuerdos en Tokio, incluido un marco sobre minerales críticos y una declaración sobre el futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Japón. El primer documento establecía los pasos para implementar lo que ambos gobiernos han descrito como una nueva era dorada para la alianza. El segundo acuerdo creaba un marco para asegurar minerales críticos mediante la minería y el procesamiento conjuntos, una iniciativa que podría definir el futuro acceso a las tierras raras. La ceremonia marcaba el primer compromiso internacional importante de Takaichi desde que asumiera su cargo. On behalf of our country, I want to just let you know, anytime you have any question, any doubt, anything you want, any favors you need, anything I can do to help Japan, we will be there. We are an ally at the strongest level. Precisamente la primera ministra japonesa que anunciaba que va a nominar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz, lo que apuntaba a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Trump afirmó haber puesto fin a varios conflictos desde su vuelta a la Casa Blanca y recibió el respaldo de países como Camboya, Pakistán o Israel. El galardón de este año recaía en la líder opositora venezolana María Corina Machado por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Donald Trump afirmaba que espera llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China cuando se reúna con Xi Jinping, el líder chino, para mantener conversaciones comerciales este jueves. Anteriormente, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, sugería que China retrasaría la producción de una prohibición a la exportación de tierras raras y compraría más soja estadounidense para evitar la amenaza de un arancel adicional del 100% sobre las exportaciones chinas a Estados Unidos. That I'll be going to China. When is that? In the earlier part of the year. Okay. And President Xi will be coming into maybe Washington or Palm Beach or someplace. Precisamente el Kremlin que declaraba este martes que las tropas rusas oyen constantemente idiomas extranjeros entre aquellos que combaten por Ucrania en el frente. Prometía que esos combatientes serán destruidos. Возможности оценивать перспективы возобновления переговорного процесса, потому что, как мы уже неоднократно говорили, возникшая пауза, она, собственно, вызвана нежеланием
киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы на проект. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que respondía así a una pregunta sobre un informe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso que afirmaba que Francia se estaba preparando para desplegar un contingente militar de 2.000 soldados y oficiales en Ucrania. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hablaba hoy en una conferencia internacional sobre seguridad euroasiática en Minsk. Insiste en que Rusia no tiene intención de atacar ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Кстати, неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на коллективной основе лидеры Евросоюза уходят, гордо заявляя, что после украинского кризиса должны существовать гарантии безопасности не с участием России, а... Por su parte, Ucrania ha atacado a Moscú con drones por segunda noche consecutiva, lo que informaban este martes el Ministerio de Defensa ruso y el alcalde de la capital. El Ministerio de Defensa ruso señalaba en un comunicado que sus unidades de defensa aérea destruyeron durante la noche 17 drones. Alguno de ellos se dirigía hacia la capital y 13 sobre la región de Kaluga, que limita con la región de Moscú al noreste. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo en Telegram que los servicios de emergencia fueron enviados al lugar donde cayó el dron que se dirigía hacia la capital. También les contamos que los jefes de gobierno de Noruega y Finlandia han manifestado este martes su preocupación por la amenaza que supone, según ellos, el ensayo del misil ruso Burevestnik al Ártico este domingo, declarando que sus países están bien preparados a nivel defensivo para no tener que temer a Moscú. Decía literalmente, es una larga tradición de Noruega seguir muy de cerca el ensayo de tecnología militar rusa en nuestra frontera en el norte. Dice que están a 100 kilómetros del mayor arsenal nuclear del mundo. Es lo que apunta el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre en una rueda de prensa tras una cumbre del Consejo Nórdico en Estocolmo. Por su parte, el jefe del gobierno noruego señalaba que los misiles que se probaron este domingo no estaban dirigidos contra Noruega, pero tienen un carácter estratégico para Rusia. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, decía este martes que su país no ha participado en conversaciones sobre la extensión del nuevo START, el tratado sobre reducción de armas nucleares que va a expirar en febrero de 2026. Lavrov decía que a pesar de que Rusia suspendió su participación en el tratado en 2023, el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió como gesto de buena voluntad que Moscú se adhiriera a las restricciones cuantitativas sobre las armas estratégicas contempladas en el acuerdo hasta su vencimiento. A pesar de que no se ha negociado esta extensión, Lavrov señala que Rusia planea extender el cumplimiento voluntario de estas restricciones. Espera que Washington haga lo mismo. Señaló que el progreso en las relaciones de Rusia con Estados Unidos es evidente, pero enfatizó que necesita un ambiente diferente antes de poder comenzar a trabajar en un nuevo tratado. Por su parte, la ministra de Economía alemana declaraba a la agencia Reuters este martes que el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado una garantía por escrito de que la filial alemana de la petrolera Rosneft quedará exenta de las nuevas sanciones energéticas, dado que los activos ya no están bajo control ruso. La ministra de Economía, Katarina Reiche, explicaba que Estados Unidos emitió anoche una carta de confort en la que reconoce que las operaciones de Rosneft en Alemania se han desvinculado completamente de la empresa matriz rusa. Alemania había pedido aclaraciones a Washington después de que la administración de Trump introdujera sanciones que prohíben a los bancos y clientes occidentales mantener relaciones con las empresas rusas incluidas en esta lista. Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmaba que Ucrania necesitará apoyo financiero europeo para combatir a las fuerzas rusas 2 o 3 años más. Enfatizaba de nuevo este punto a todos los dirigentes europeos. Decía que no van a combatir durante décadas, pero que debe mostrar que por un tiempo podrán suministrar apoyo financiero estable a Ucrania. Dice además que es por eso que tienen en mente este programa 2 o 3 años más, en lo que apuntaba Zelensky en referencia a la propuesta de la Comisión Europea de descongelar gradualmente activos rusos para financiar a Ucrania.
O Zelensky, que decía este lunes que la refinación de petróleo de Rusia ya está pagando un precio tangible. Prometía que su país seguirá atacando instalaciones en lo más profundo de Rusia. Dice Zelensky que se han propuesto ampliar la geografía para el uso de sus capacidades de largo alcance. Dice que colabora estrechamente con los fabricantes en contratos a largo plazo. Dice que el plazo de 3 años permite tener los aumentos y los suministros necesarios para las Fuerzas Armadas. Un Zelensky que habla del alto el fuego, pero al mismo tiempo anuncia ataques de largo alcance contra Rusia. Хочу подякувати усім нашим людям, які працюють для відновлення в областях. Багато складних ситуацій, зокрема на Чернігівщині, в прикордонних районах і інших областей, поблизу фронту, але важливо, що всюди триває відновлення. Говорив з військовими, особлива увага Покровську, також сусіднім районам, саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті, це у них головна ціль, саме Покровськ. Кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави. Les contamos también que Hungría está buscando unir fuerzas con Chequia y Eslovaquia para formar una alianza escéptica respecto a Ucrania en la Unión Europea. Es lo que apunta Político, un importante asesor político del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Un Orbán que espera asociarse con Andrej Babis, cuyo partido populista ganó las elecciones parlamentarias de Chequia, así como con el primer ministro eslovaco Robert Fico, para alinear posiciones antes de las reuniones de los líderes de la Unión Europea, incluida la celebración de reuniones previas a la cumbre. Aunque una alianza política firme aún está muy lejos, su formación podría obstaculizar los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar a Ucrania financiera y militarmente. El primer ministro británico Keir Starmer anunciaba este lunes en una conferencia de prensa con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan que Reino Unido y Turquía han llegado a un acuerdo para la venta de aviones Eurofighter Typhoon por un valor de casi 11.000 millones de dólares. Dice que este es un acuerdo realmente significativo, ya que se trata de pedidos por valor de 8.000 millones de libras esterlinas, trabajos que durarán 10 años, lo que convierte a los Typhoon en una pieza clave para su país. Este era el mensaje de Starmer después de su acuerdo con Turquía. This is a really significant deal because it's £8 billion worth of order. That's jobs across the country and the security that goes with those jobs. These are jobs that will last for 10 years making the Typhoon, so really big for our country. It's also really important because it shows the strategic alliance of Turkey and the UK. More and more countries are now wanting to do their strategic capability when it comes to defence with the United Kingdom, so that's a very good thing for the United Kingdom. More broadly, this is the southeast flank of NATO, and so having that capability locked in with the United Kingdom is really important for NATO as well. So today is a really good day for the United Kingdom, a really good day for jobs in the United Kingdom. Además, les contamos que la petrolera rusa Lukoil ha anunciado que planea vender sus activos internacionales después de que algunos estados impusieran sanciones contra la compañía y sus filiales. Dice que se han iniciado tramitaciones de ofertas de posibles compradores. Añade que la venta se realiza al amparo de la licencia de liquidación de la OFAC y que podría solicitar una extensión para garantizar la continuidad de las operaciones de sus activos internacionales. Este anuncio sigue a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la semana pasada de imponer nuevas sanciones a las empresas petroleras rusas, incluidas Rosneft y Lukoil, citando la negativa de Moscú a buscar la paz en Ucrania y con el objetivo de aumentar la presión sobre el sector energético de Rusia, limitando su capacidad para financiar la guerra. Pendientes también de las reacciones en Europa, mirando a la tensión con Venezuela o con el foco en Oriente Medio. Nosotros hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida más información. Negocios Televisión. La tranquilidad no llega mágicamente. La tranquilidad se trabaja. En un mundo cada vez más inseguro, tus ahorros necesitan un refugio real. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio.
Silvergold Patrimonio te acompaña en la tarea de proteger tu futuro. Metales preciosos para un patrimonio inteligente. Empieza ya en silvergoldpatrimonio.com. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, ¿eh? Va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ¿eh? Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, que votó el PP, votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, pendientes de la tensión en Ucrania, miramos también a la reacción por parte de Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaba en las últimas horas en este viaje, en este Consejo Nórdico, en el que no solo hablaba sobre estas cuestiones, también ponía el foco en estos globos que están entrando en Lituania. Lituania que, como saben, ha cerrado su frontera con Bielorrusia en las últimas horas. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea advertía de que no van a permitir que se viole la soberanía, que se viole el espacio aéreo de Lituania. Dice que esto es una provocación y una amenaza híbrida y no lo van a tolerar. Dice además que esto pone hincapié o de alguna forma refuerza las previsiones de la Unión Europea sobre la vigilancia del flanco oriental y la iniciativa europea de defensa contra los drones. Pendientes de la tensión en Europa y de los mensajes por parte de Ursula von der Leyen, nosotros vamos a poner el foco en este caso en Macron, en Francia, y es que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ha anunciado este martes que, de acuerdo con sus informaciones, el presidente francés sueña con una intervención militar en Ucrania tras haber fracasado como político. Dice que ahora que está desesperado por sacar a Francia de la crisis social y económica, ha decidido intentar pasar a la historia como líder militar y ha dado la orden al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de preparar un contingente de hasta 2.000 soldados y oficiales para el despliegue en Ucrania con el fin de ayudar a Kiev, una tarea que ya estarían cumpliendo. Dice en este sentido que la base de la formación militar la compondrán miembros de las tropas de asalto de la Legión en Francia, en su mayoría provenientes de los países de América Latina. Agregan que por el momento los legionarios están desplegados en las regiones de Polonia que colindan con Ucrania y próximamente serían trasladados a las regiones centrales de ese país vecino. Mirando a Venezuela, les contamos que la llegada del destructor US Gravely a la vecina Trinidad y Tobago, a apenas 10 kilómetros de las costas venezolanas, no solo ha disparado todas las alarmas del chavismo, también ha puesto en marcha las amenazas de Caracas contra el gobierno trinitense y la maquinaria propagandística de la revolución. Dicen que está en curso una provocación a través de acciones de falsa bandera, donde pretenden atacar instalaciones, equipamiento militar de Estados Unidos para culpar a Venezuela. Una operación que evoca actos históricos del pasado, un ataque a un portaaviones estadounidense, es lo que describía la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El Pentágono anunció la semana pasada que el Gerald Ford, el mayor portaaviones de su armada, se dirige desde aguas mediterráneas al Caribe Sur para sumarse al despliegue estadounidense, que ya cuenta con 7 barcos de guerra, un submarino y unidades de élite de helicópteros, además de los cazas F-35B y los drones MQ-9, estabulados en Puerto Rico.
Miramos también a la imagen en directo que nos llega del huracán Melissa, que se perfila para causar efectos catastróficos en Jamaica. La Organización Meteorológica Mundial lo ha calificado como la peor tormenta de la isla en más de un siglo. Se espera una situación catastrófica en Jamaica, es lo que apuntaba Anne-Claire Fontaine, experta en ciclones de la Organización Mundial. Durante una sesión informativa este martes se pronostica que la tormenta provocará marejadas ciclónicas de hasta 4 metros y hasta 101 centímetros de lluvia, lo que aumenta el peligro de graves inundaciones repentinas y deslizamientos de la tierra. La Federación Internacional de la Cruz Roja estima que hasta 1,5 millones de jamaicanos podrían verse directamente afectados por la trayectoria de este huracán. Además, les contamos que unas 1000 personas fueron trasladadas desde la base naval de Estados Unidos en Guantánamo hasta instalaciones de la Armada en Pensacola, en Florida, como prevención ante la inminente amenaza del huracán Melissa, que podría tocar tierra en Jamaica este martes. Entre los evacuados se encuentra el personal calificado como no esencial para la misión y familiares y contratistas que residen de forma permanente en la base. También han sido resguardadas las mascotas, con más de 350 perros y gatos enviados a Pensacola. También les contamos que un avión se estrelló en la región costera de Kwale, en Kenia, en la madrugada de este martes, mientras se dirigía a la Reserva Nacional de Masai Mara, matando a 11 personas. El avión se estrelló minutos después del despegue en una zona montañosa y boscosa, a unos 40 kilómetros de la pista de aterrizaje de Diani. Los rescatistas encontraron restos carbonizados en el lugar. La aerolínea Mombasa Air Safari dijo en un comunicado que a bordo había 8 pasajeros húngaros y 2 alemanes y que el piloto keniano también falleció. Los informes locales indicaron que el avión era un modelo 5i TCA y que a bordo había una familia de 8 personas. Por su parte, la Casa Blanca retiró la nominación de Joel Rayburn para dirigir la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente del Departamento de Estado como secretario adjunto. Rayburn fue enviado especial del presidente Trump para Siria. Su audiencia de confirmación generó escrutinio por su cargo anterior, donde fue acusado de participar en el ocultamiento del número de tropas estadounidenses en el país durante el primer mandato de Trump. El medio también citaba al senador Rand Paul, quien dijo que el comité avanzó con la nominación sin ofrecer una recomendación, pero no confirmó su retiro. Miramos también a la NASA, pendientes del cometa 3 y Atlas, que representa para la comunidad científica una oportunidad sin precedentes para asomarse a un mundo desconocido. Su análisis podría desvelar los secretos de su sistema estelar de origen, un rincón de la galaxia del que no sabemos absolutamente nada. De hecho, para descifrar el contenido de este mensaje, la Agencia Espacial Europea ha movilizado una flota de instrumentos de vanguardia, las sondas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter, actualmente en la órbita de Marte, junto con la misión JUICE, que viaja rumbo a Júpiter, han girado sus sensores hacia el cometa. Este esfuerzo coordinado permite estudiar al visitante desde múltiples ángulos, ofreciendo una perspectiva tridimensional única. En este sentido, el primer objetivo de esta campaña de observación es capturar su espectro lumínico. Esta técnica funciona como una especie de análisis forense de la luz que el objeto refleja y emite, permitiendo identificar su huella dactilar química. Este análisis es crucial para conocer los materiales que componen su núcleo helado y a partir de ahí inferir las condiciones de su lugar de nacimiento. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba este martes que jamás violó los términos del acuerdo del alto el fuego al devolver el cuerpo de un rehén israelí que ya había sido recuperado en diciembre de 2023 por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Tras completar el proceso de identificación, se descubrió que anoche fueron devueltos los restos del rehén caído Ofir Sharfati, de bendita memoria, quien regresó de la Franja de Gaza en una operación militar hace 2 años. Su familia fue notificada, es lo que informa la oficina de Netanyahu en un mensaje en una publicación en X. En este sentido, la oficina de Netanyahu decía que va a mantener una reunión de seguridad con los líderes del sistema de seguridad para determinar la respuesta de su país a la violación del alto el fuego. Mientras tanto, la familia de Sharfati declaraba que ayer le mostraron un vídeo de Hamas cavando un hoyo en Gaza y enterrando allí el cuerpo de Sharfati antes de llamar a la Cruz Roja para que lo recuperara.
Pendientes de la última hora en Oriente Medio, mirando a la tensión en Ucrania, en Venezuela, el foco puesto también en los próximos minutos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis en Negocios Televisión.